Relatos Paranormales Oficial. Pablo siempre fue un rebelde. Ya de niños mostraba aquellas actitudes locas. Mientras que todos permanecíamos sentados en el salón de clases, él corría por todo el aula, gritando y riendo, como si solo de eso se tratara la escuela. Era ya muy común verlo en la esquina del aula, mirando hacia la pared a modo de castigo. Y mi tía, mi pobre tía, era la que venía a dar la cara por él cada día. Yo me llamo Alejandro. Pablito, como le decimos cariñosamente, es mi primo, de mi misma edad. Nacimos a 2 días de diferencia solamente, y aunque el presagio parecía indicar que seríamos como gotas del mismo río, resultamos ser totalmente lo contrario. Él jamás conoció a su padre, pues el muy cobarde abandonó a mi tía cuando supo que estaba embarazada. Luego conoció a otro hombre, y fruto de esa relación nació mi prima. Pero como si fuera un castigo de la vida, él falleció a los pocos años. Por lo tanto, Pablito jamás tuvo una imagen paterna a su lado. Cuando empezamos el primer año de secundaria, su vida ya era todo un caos. Recuerdo cuando iba para la escuela, pasaba por el centro, y en un local de videojuegos lo veía, con la corbata en la cabeza, la camisa desprendida y los cuadernos sobre el piso. Ahí estaba enloquecido, jugando en una máquina, como si fuera la última vez que podría hacerlo. «Hey, primo, la tía te va a regañar. ¿Que acaso no piensas ir a la escuela otra vez?», yo le preguntaba con un tono de reclamo. Él me respondía que al rato me alcanzaba y que no le dijera nada a su mamá, que lo había visto en ese lugar. Pero yo sabía que obviamente ya no iría a clases, así que dejando de insistir, me dirigía a la escuela, mientras que él seguía enloquecido frente a ese juego. Mi madre lo amaba, pues obviamente era su sobrino, pero para serle sincero, ella no quería que yo me juntara con él, y como si no tuviera piedad, se lo hacía saber a mi tía, en medio de las reuniones familiares. Indudablemente para ella, él era una muy mala influencia para mí. Aún guardo en mi mente los ojos de mi tía llorosos al escuchar las duras palabras de mi madre. Ella tan solo agachaba su cabeza y en silencio pareciera resignarse a que nada podía decir para evitar aquel reclamo. Minutos después levantaba su cabeza y me miraba con aquellos ojitos llorosos, como diciéndome lo que yo siempre consideré como una obligación para mí. «Por favor, cuídalo, no lo dejes solo». Por eso jamás me dejé llevar por las indicaciones de mi madre. Pablo y yo éramos inseparables. Mi tía era una de esas mujeres a la que llaman católica ejemplar. Era muy devota de la Virgen de Luján. Tenía la casa llena de imágenes religiosas y una pequeña imagen de la Virgen posaba en el rincón de la sala, como dando la bienvenida a los que ingresaban al hogar. Mi prima, la más pequeña, me contaba que mi tía a veces pasaba horas frente a aquella imagen rezando por Pablito, e inclusive la veía llorar, sobre todo cuando a la casa llegaban personas a reclamar por los problemas que causaba. Sin embargo, ella no se rendía, y día a día oraba para que mi primo pudiera cambiar. Ya en plena adolescencia, las cosas se empezaban a poner más duras. Pablo comenzó a tomar y abandonó la escuela. No había madrugada en la que no llegara borracho. O también me era normal que a las 3 o 4 de la mañana me llamaba mi tía preocupada porque aún no regresaba a la casa. Y sin dudarlo, yo salía a esa hora a buscarlo, ya que frecuentaba casi siempre los mismos lugares. Por tal motivo, no demoraba en encontrarlo. Lo encontraba sucio, borracho, drogado e incluso a veces hasta semidesnudo, porque al verlo tirado, durmiendo, le robaban todo. Lo despertaba o directamente lo levantaba y lo cargaba sobre mi espalda para poder llevarlo a casa. Recuerdo que, mientras íbamos de camino y en ese pésimo estado, él se despertaba y siempre me repetía la misma frase:
Los dos, primo, siempre los dos, nunca solos. Siempre salimos de todo juntos, los dos. Pasaron los años y terminamos la secundaria, y créanlo, él logró terminarla también. Quizá por la ayuda que siempre le di, o tal vez fueron por las oraciones que mi tía hacía por él incansablemente. Justamente en esos tiempos fue que pudimos hacer nuestro sueño realidad. Mi ciudad inauguraba su propio cuartel de bomberos voluntarios. Fue algo mágico, ya que desde que éramos niños soñábamos con ser bomberos y lo único que nos impedía eso era la ausencia de un cuartel en mi ciudad. A pesar de que mi madre se interpuso desde un principio, Pablito y yo no dudamos ni un segundo en alistarnos. Mi tía estaba feliz, pues eso le ayudó muchísimo a mi primo a alejarse de las drogas y el alcohol. Teníamos ya 2 años cumpliendo esa vocación. Yo, por otro lado, también continué estudiando, pero Pablito se dedicó de lleno a esto. Qué suerte la de Pablito, decía yo, pues yo no veía la hora de que llegara el fin de semana para estar en el cuartel, al que considerábamos nuestro segundo hogar. Era un sábado en la noche. Yo me encontraba con Pablo en su casa compartiendo un asado cuando sonó el teléfono. Era del cuartel, avisándonos que se había producido un incendio en una casa y nos requerían urgentemente. Nosotros levantamos todo y corriendo nos subimos a mi moto para ir directamente al cuartel. Me acuerdo clarito de las palabras que mi tía nos dijo mientras salíamos. Cuídense, por favor, y no se preocupen, que yo rezaré por ustedes desde aquí. Efectivamente, mi tía hacía eso cada vez que teníamos que acudir a un incendio. Prendía una vela frente a la imagen de la Virgen de Luján y no paraba de rezar hasta que nosotros regresamos sanos y salvos. Pero esa noche sería diferente a todas. Apenas llegamos, nos quedamos impresionados con el escenario aquel. Era una casa de 2 pisos que prácticamente parecía una gran fogata. Estaba totalmente envuelta en llamas. La instalación de gas había provocado una explosión, originando el incendio, y al ser de madera casi en su totalidad, se empezó a consumir inmediatamente. De inmediato empezamos nuestra labor. Había una mujer sobre una camilla que estaba siendo atendida por los médicos, los cuales también habían acudido al lugar. Ella estaba inconsciente a causa de la inhalación de los gases y que inevitablemente la desmayó estando adentro. De repente llegó un hombre que se identificó como su marido y al verla así empezó a gritar desesperado, pero sentimos un miedo terrible cuando a los pocos segundos comenzó a gritar preguntando por su hija, y supimos entonces que ella aún permanecía adentro. Rápidamente ingresamos al lugar en su búsqueda. El fuego estaba por todos lados y las llamas dificultaban la visión. Lamentablemente no logramos encontrarla, y el único lugar de la casa que quedaba por buscar era el segundo piso. Pablo y yo nos dirigimos hacia ahí al instante, desobedeciendo al jefe que nos gritaba que no lo hiciéramos, pues ese piso ya se estaba viniendo abajo. Buscamos en todas las habitaciones hasta que la encontramos. Estaba inconsciente, oculta debajo de una cama, como tratando de protegerse. Era una niña de unos 10 años. La levanté y junto a Pablo comenzamos a bajar. Fue en ese entonces que sucedió lo que tanto temíamos. La escalera se vino abajo y nosotros caímos con ella. El golpe fue duro, pero pude reaccionar al instante y cargando nuevamente a la niña, busqué la salida. Fue un momento de gran desesperación cuando noté que Pablo aún seguía en el piso. Estaba con el hueso de su pierna expuesto sin poder moverse. Me detuve y sin saber qué hacer, comencé a gritarle que como sea se levantara y me siguiera. Yo tenía a la niña en mis brazos y las llamas ya parecían envolvernos. Ándale, llévatela, sal de aquí, saca a la nena, sal ya,
Ándale, primo, déjame aquí. Esas fueron las palabras que Pablito me gritaba desde el suelo. Desesperado, salí como pude y logré sacarla de la casa. Ahí ya estaban mis compañeros, que al instante tomaron a la niña para darle los primeros auxilios. No sé qué fue lo que pasó por mi cabeza en aquellos momentos. Todo se me puso blanco alrededor, sentía que ya me desmayaba. Mis compañeros comenzaron a auxiliarme, casi no podía respirar. Pero en ese momento se me vino a la mente la imagen de mi tía rezando y pude reaccionar. Me levanté de inmediato y forcejeando con mis compañeros que me atajaban, logré zafarme de ellos y volví a entrar para sacar a mi primo. Hasta el día de hoy no puedo comprender lo que pasó en aquellos minutos. Aunque me costaba respirar, tuve la fuerza suficiente para llegar hasta él. Sin problemas, lo pude levantar y cargarlo sobre mis hombros, tal como lo hacía cada vez que iba a sacarlo de ese fuego de drogas y alcohol en donde lo encontraba. Sin ser tocados por las llamas, comenzamos a salir de ese infierno. Me caen las lágrimas cada vez que recuerdo las palabras que me dijo mientras lo sacaba. Los dos, primo, siempre los dos, juntos en todo. Al día siguiente desperté en el hospital. Mis padres estaban a mi lado y sus lágrimas comenzaron a caer al verme despierto. Inmediatamente pregunté por Pablo, a lo cual me respondieron que no me preocupara, que él se encontraba en la habitación de al lado, fuera de peligro. Pasaron varias semanas de aquel accidente, pero por gracia de Dios nos recuperamos totalmente. Un mediodía de domingo en la que estábamos reunidos toda la familia, Pablo nos pidió que le prestáramos atención por unos momentos, pues quería contarnos algo importante sobre lo que sucedió aquella noche. Nosotros tratamos de pedirle que no lo hiciera, pues eso fue tan fuerte para todos que preferíamos no recordarlo. Sin embargo, él insistió y comenzó a hablar. Sé que tal vez les cueste creer lo que les contaré ahora, pero quiero que lo sepan. Quiero contarles lo que me sucedió esa noche durante el incendio, pues es algo que me hizo ver las cosas de otra manera. Mientras veía que Alejandro sacaba a esa niña, comencé a pensar que mi vida terminaba ahí. Se me vino a la mente la cara de mi madre y me sentía tan arrepentido de haberla hecho llorar toda mi vida. Deseaba tanto poder verla una última vez, abrazarla y decirle que lo sentía mucho y que la amaba con todo mi ser. Le daba gracias a Dios por haberme dado la mejor mamá del mundo. Ya casi me desmayaba, veía todo negro y ni siquiera las lágrimas podían limpiar mis ojos. De repente, todo se detuvo. Un silencio extraño se apoderó de todo el lugar. Vi como una gran luz se comenzó a formar al frente de mí. Del medio de esa luz pude ver la silueta de una persona. Era una mujer. Usaba un vestido blanco que le llegaba hasta los pies y un largo manto azul la cubría. De su rostro se asomaba una mirada tierna, adornada con una hermosa sonrisa. Podía ver que sus pies descalzos se acercaban lentamente hacia mí. Se detuvo a mi lado, se arrodilló y quitándose su manto me cubrió con él. No podía ver con claridad su rostro, pero parecía ser una mujer de piel morena. Sentía claramente cómo sus manos secaban mis lágrimas. Desde ese momento, una gran paz sobreabundó todo mi ser, y una vez que su manto me cubrió por completo, comencé a respirar nuevamente. Era el aire más puro que jamás había respirado en toda mi vida, y ya no sentía el calor del fuego. Estuve ahí hasta que escuché los gritos de Alejandro, quien me cargó y me sacó de ese lugar, pero aquella mujer ya no estaba. Al terminar de contar eso, todos se encontraban llorando por la emoción del relato. Mi tía se abalanzó sobre él y en medio de un llanto incontenible le repetía una y otra vez cuánto lo amaba.
Pero no todo finalizó ahí. Unos minutos después, cuando todos ya nos habíamos tranquilizado un poco, Pablo miró a los ojos a su madre y entre lágrimas le dijo: «Era ella, mamá. Era tu virgencita morena, la que me cubría con su manto azul y me salvó aquella noche». Aquel relato quedó marcado para siempre en nuestra familia y sobre todo me llenó de emoción al saber que las oraciones de mi tía al final sí dieron resultado. Jamás dudé de las palabras de mi primo, pues incluso el mismo médico que nos atendió en el hospital aquel día nos dijo que milagrosamente a Pablo no le encontraron restos de hollín en sus pulmones, algo imposible, ya que estuvo mucho tiempo expuesto al humo. Leí que muchas personas tuvieron una experiencia semejante y en todos los casos, al igual que Pablo, las personas que la vieron cambiaron bruscamente sus vidas, creciendo en la fe en Dios y sobre todo en la devoción a la Virgen María. Pues efectivamente desde aquel día Pablo se convirtió en un católico piadoso y ahora es él quien por largos ratos reza frente a la imagen de la Virgen acompañado por su madre. Hoy guardo con orgullo el recuerdo de aquella vivencia y aunque para mis compañeros del cuartel y para todo el mundo yo fui el héroe, tanto yo como mi familia sabemos que perfectamente aquella noche fue otra la heroína. Que Dios los bendiga a todos y espero puedas compartir mi historia. Que sea la fe en Dios y su amor lo que nos acompañe siempre. Y que la Virgen de Luján nos cubra con su manto para protegernos de todo peligro. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia paranormal haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Por acá en pantalla les dejo otras historias más. También recuerden, ya estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho, nos escuchamos pronto.